Doctor Ciro, muchas gracias. Bueno, ya me guardé para el final para hacer algunos comentarios sobre lo que aquí se ha hablado y pues reafirmar algunas de las cosas que ya mis compañeros han dicho, que han ilustrado de manera suficiente cuál ha sido nuestra postura. Lo primero es agradecerles a todos porque definitivamente ha sido un ejercicio académico muy enriquecedor. Pero no solamente ha sido muy enriquecedor, sino que, al menos para mí, estoy seguro que para mis compañeros de bancada, ha sido muy satisfactorio. Porque muchas de las cosas, por no ser pretenciosos y decir todas, pues fueron las que propuso el Centro Democrático, y fueron las que defendimos acá, y fueron las que defendimos en la plenaria. Y oyéndolos a ustedes, escuchándolos a ustedes, pues la conclusión que uno saca es que, más allá del concepto jurídico, de la opinión incluso la posición política, pues muchas de las cosas que incluso dijimos son de sentido común. Son de sentido común en un evidente escenario de una grave crisis de la justicia, que no vale la pena decirlo porque pues ya lo hemos dicho de manera suficiente. Cuando uno mira el tema de la reforma al equilibrio de poderes, y aquí me voy a salir un poquito del tema, porque no solamente voy a hablar de la justicia, sino en general de la reforma al equilibrio de poderes, uno lo que encuentra es que, como se ha dicho acá ya varias veces, pues eso se quedó en nada. Se quedó en nada porque finalmente lo que hay es un ejecutivo superpoderoso, que prácticamente maneja las otras dos ramas del poder público a través del presupuesto. Lo han dicho acá, estoy simplemente repitiendo lo que aquí se ha dicho y estoy de acuerdo. La rama judicial, pues veo que ustedes tienen la misma preocupación, dependen en parte del gasto. Incluso aquí en esta comisión, por ejemplo, se han discutido temas de la justicia, viene el ministro de Hacienda y dice no hay plata, y lo que se discutió quedó en nada. O temas que ya se aprobaron, como por ejemplo el Código General del Proceso, que requería lo discutíamos esta semana, una inversión grande por parte del Estado, pues no se ha podido aplicar porque no hay recursos. Entonces hay un problema en la autonomía, pero no solo en la autonomía, sino en el funcionamiento de la rama judicial, que está en grave peligro. En el caso del Congreso de la República, de las tres ramas del poder público, esta es la más golpeada, tal vez, y esta es la más vilipendiada. No solamente uno ve con pesar y hasta con asco algunos representantes y algunos senadores persiguiendo a los ministros para poderle pedir alguna cosa para llevar a las regiones, simplemente para poder mantener su poder político, lo que nosotros hemos denominado la mermelada. Y eso lo hacen a cambio de que voten o no voten un proyecto. No voy a decir nombres, pero en la plenaria de ayer, al lado mío se surtió una discusión entre un asesor del ministro de Hacienda y una representante a la Cámara. Y le dijo, el ministro necesita que ustedes le apoyen con tal artículo. Y ella le dijo, ¿cómo quiere que lo apoyemos si no nos recibe? Entonces va, lo recibe, organizan la caja y entonces van y votan el artículo. Entonces no importa que tenga el artículo, lo que importa es que el ministro ayude. En un proyecto que se pasó acá, que yo tuve la oportunidad de ser ponente y que gracias a Dios se hundió, que fue el de equiparar los periodos de los alcaldes y los gobernadores con el del presidente de la República, que no solamente era inconstitucional por suponer una sustitución de la Constitución, sino que además era inconveniente y antidemocrático. Luego de yo exponer mi ponencia negativa, varios de los compañeros de esta comisión se me acercaban y me decían, estamos de acuerdo con vos, pero es que ¿cómo se le niega la primera vuelta? Pero es que ¿cómo le decimos que no al ministro en la primera? Pero es que ¿cómo? Entonces no importa el proyecto, lo que importa es mirar a ver cómo hacemos para caerle bien al gobierno, para que nos sigan ayudando con lo que nos tienen que ayudar. El profesor Navas, que es del Polo Democrático, a quien le tengo un profundo respeto, evidentemente no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, lo decía aquí y se lo decía a los otros compañeros que no tenían más que reírse. Y veía cómo esa transacción pasaba entre el legislativo y el ejecutivo, y es simplemente una transacción. Y entonces en esa transacción el Congreso de la República no tiene iniciativa legislativa, y la que tiene iniciativa legislativa, o el representante o el senador o el partido, en el caso nuestro, que tiene iniciativa legislativa,
es hundida descaradamente por los miembros de la Unidad Nacional, simplemente porque aquí la iniciativa legislativa parlamentaria no importa, la que importa es la iniciativa legislativa del Ejecutivo. Entonces, un Congreso que está hecho para legislar, no legisla de acuerdo a sus funciones, por iniciativa propia, sino por iniciativa del gobierno y por deseo del gobierno. Pero además de eso, entonces se dejó de hacer control político. Y entonces aquí dicen, no, es que no le podemos tirar duro al gobierno. Y entonces aquí citan debates de control políticos para abanicarlos y para decirles que lo están haciendo muy bien, cuando evidentemente hay cosas por las que hay que protestar y por las que hay que decir que no nos gustan. Y entonces aquí me meto en el tema de la justicia, que claro, todo esto está íntimamente ligado porque pues este es el sistema de pesos y contrapesos del Estado, esto es lo que define el Estado de Derecho. Si falla una de las ramas, falla todo el Estado de Derecho. Hoy tenemos un poder presidencial desbocado, pero no solamente desbocado, sino que propone unos tribunales nombrados por el presidente para que lo juzguen a él, a sus ministros y al fiscal, y a los magistrados. Y entonces, en una clara seña de absoluta impunidad, aquí nadie puede decir absolutamente nada por puro y físico miedo. Y entonces el Congreso de la República tiene una comisión de acusaciones que debería encargarse única y exclusivamente de hacer juicio político al presidente o a quien hiciera sus veces, y entonces ahora debe hacerle juicio político no solamente a los magistrados, al fiscal general, sino que además en esta reforma al equilibrio de poderes le metieron más aforados, y le metieron al contralor, y le metieron al defensor del pueblo, y le metieron a otra cantidad de gente que no estaba ahí, a, como decía el compañero Álvaro Hernán, al tribunal de absoluciones o a la comisión de acusaciones. Entonces no cambian el concepto de la comisión de acusaciones, sino que le cambian el nombre, y vamos a tener entonces un tribunal de absoluciones. Pero además lo decía sabiamente uno de los magistrados que intervino, no solamente eso, sino que además cada que de pronto a cualquier representante se le medio ocurra abrirle un proceso a un magistrado, o aquí se vaya a discutir cualquier reforma a la justicia, entonces hay 2 o 3 capturados o 160 investigaciones, etcétera, en una clara intimidación al Poder Legislativo para que no reforme la justicia de este país. Y por su parte, entonces, ahora la justicia, que en el proyecto inicial de la reforma al equilibrio de poderes, salió el ministro a decir que ahora sí iban a acabar el poder nominador de las Cortes para despolitizarlo, pero que además le iban a dar todas las garantías al Poder Judicial para que además se administrara de manera transparente, etcétera, y todos esos anuncios se quedaron precisamente en eso, en anuncios. En la reforma de eso no se toca nada. Como les comentaba y como les dijo Edward y como les dijo Álvaro Hernán, etcétera, pues el Centro Democrático propuso, por ejemplo, un órgano de administración, se propuso la colegiatura para quitarle esa función a lo que hoy es el Consejo Superior de la Judicatura, para que hubiera una autorregulación, una autodisciplina de los abogados, se propuso la eliminación de la comisión de acusaciones y la conformación del tribunal de aforados, como lo exponía el magistrado en su intervención. Se propuso la meritocracia como forma para escoger los magistrados que llegasen a las Cortes, en fin, lo que suponía la despolitización y la desmediatización de la justicia en Colombia. Y el gobierno acá, a través de su ministro del Interior, se opuso. Y lo decía ahora el representante de Edward, pero no quiero dejar de mencionarlo. El presidente de la República sale y dice, hay que romper de una vez por todas el cordón umbilical entre la política y la justicia que tanto daño le han hecho al Estado. Hombre, y un presidente que hizo lobby como lo hizo, esto es público, esto no me lo estoy inventando yo, para que nominaran al contralor que era amigo de él, para que después su unidad nacional escogiera a su contralor, es decir, manejando ahora la Contraloría, por ejemplo, pues resulta ilógico y hasta incoherente que ahora salga a decir que es que hay que romper el cordón umbilical entre la justicia, cuando además su propio vicepresidente aceptó en estos días que él intermedió y ayudó para el nombramiento de magistrados en la Corte Suprema y en otras, y en la misma Corte Constitucional, etcétera. El Centro Democrático hizo las propuestas que les decía ahora de
del concurso de méritos, de la forma en la que debían postularse, de la forma en la que debían elegirse, etcétera, pero pues esto evidentemente no fue tenido en cuenta. La comisión de acusaciones nuevamente le pidió que entonces los investigara, etcétera. Ya sabemos que la comisión de acusaciones no funciona, y no funciona porque como dice alguna gente, es que esto está lleno de politiqueros y entonces aquí nada pasa. No funciona porque la comisión de acusaciones debía hacer juicio político y no jurídico. Tan es así que ni siquiera los miembros de la comisión de acusaciones deben ser abogados. Entonces, cuando uno le da la responsabilidad a un órgano de hacer lo que no está hecho para hacer, pues no lo va a hacer bien, punto. Así de simple. Y aquí me meto también en otro problema, y es que ya hoy, por ejemplo, algunos jueces y magistrados, y lo digo con todo el respeto, están legislando, y esa es una función del Congreso de la República. Eso lo debe hacer el Congreso de la República. Otro tema adicional al desequilibrio de los poderes. Dice que también quieren corregir y mejorar la administración de justicia. Ya les conté las propuestas nuestras sobre lo que sería el Tribunal de Administración o de Gerencia de la rama, más la colegiatura. Aquí realmente lo que se hizo nuevamente es cambiarle el nombre al Consejo Superior de la Judicatura, pero dejar el problema intacto, dejar el problema absolutamente intacto. Ahora, con las denuncias del magistrado Lara, pues todavía más preocupante, porque más la venezolanización de la justicia en Colombia y la pérdida del Estado de Derecho. Dice el presidente, es urgente acabar con la llamada puerta giratoria, que los magistrados salten de una corte a otra corte. Eso ya se aprobó acá. Las inhabilidades para que un magistrado pueda pasar a otra corte, eso ya se aprobó acá. El presidente lo saca como una gran bandera de él, como una gran propuesta de él, y eso fue algo que ya se aprobó acá en el Congreso. Igual la experiencia de los 20 años para los magistrados, para garantizar que sean personas que ya estén al final de su carrera, que estén llegando ya a lo máximo que pueden aspirar, para que hagan su magistratura en derecho y no con pretensiones posteriores. Una persona que llegue 40, 45 años puede ser muy preparada y muy buena, pero se le acaba su periodo de magistrado y pues tendrá que hacer otra cosa. Y la puerta giratoria hay que acabarla, porque hay que dejar de usar los tribunales como trampolines para ocupar otros cargos o en otros de los organismos de los organismos de control. Y aquí hay otro tema del desequilibrio de los poderes frente al Congreso de la República. Yo hablaba en estos días con alguien, me decía, es que el Congreso tal cosa, y yo le dije, y ahora el doctor Oscar Darío lo decía, de no generalizar. Al Congreso hay que dejarlo de generalizar también. Pues si ustedes se fijan, la reforma a la justicia, que fue una defecio, que gracias a Dios se hundió y por la que hoy hay varios encatados por la conciliación, donde se metieron una cantidad de orangutanes enormes, una propuesta que era del gobierno nacional, terminó echándole toda el agua sucia al Congreso de la República. Los malos del paseo fue el Congreso de la República, y no digo fuimos porque yo todavía no estaba acá, pero el malo del paseo fue el Congreso de la República. Y ahora, donde en el mismo equilibrio de poderes hay unas cosas positivas que aprobó el Congreso de la República, el presidente de la República entonces dice que no, que eso fue él. Entonces, para el Congreso no hay nada bueno, sino todo lo sucio. Y esto ya no es un problema solo de lenguaje, sino que es un problema ya estructural en el Estado de Derecho. Y es que hay que dejar de generalizar al Congreso. Aquí hay gente muy mala, pero aquí hay gente muy buena, excelente, de todos los partidos. Aquí hay gente muy estudiosa, que se prepara muy bien. De aquí son muy interesantes del Congreso, pero hay que dejar de satanizar el Congreso, como hay que dejar de satanizar a la justicia. Ahora todo el mundo le cayó a la justicia. Y entonces la respuesta no es que hay que depurar y arreglar lo que esté malo, sino que es que hay que acabar con la institucionalidad. Y aquí no atacan personas, sino instituciones. Y cuando atacan instituciones, pues atacan el Estado de Derecho, y lo que hacen es todavía fortalecer más un poder ejecutivo desmedido, como lo es hoy en día en el Estado colombiano. Y yo estoy de acuerdo con otra de las intervenciones, y me disculpan que me extienda un poco más, pero estoy tratando de hacer como un resumen de lo que aquí se habló, de todas las intervenciones, sobre la impunidad. Lo decía, tal vez usted, magistrado, si no estoy mal,
hacía referencia al tema de la impunidad. Y yo lo decía aquí en la Cámara de Representantes, en la Comisión Primera, el problema estructural y de fondo de la justicia no es otro que la falta de confianza. Ya hoy en día nadie confía en la justicia colombiana, y nadie confía porque ahora decía el doctor Oscar Darío, decía, es que yo ya ni sé en cuánto está el índice de impunidad. Pues el índice de impunidad está por encima del 90%, está por encima del 90% porque mire estas cifras, doctor Oscar Darío, diariamente, surgen alrededor de 9.500 nuevos procesos judiciales en el país. Y solamente hay 515 magistrados y 4.000 jueces, sin incluir personal de la Fiscalía. Eso quiere decir que en promedio diario en Colombia se realizan 500 audiencias judiciales. Eso quiere decir que hay un retraso, es decir, en términos de eficiencia, si entran 9.500 diarios y solamente hay 500 audiencias diarios, en términos de eficiencia de la justicia, es muy delicado. Pero además de eso, oiga esto, doctor Oscar Darío, hay unos que ubican el índice de impunidad en el 99%, y lo que pasa es que incluyen dentro de su medición que más del 60% de los delitos que se cometen en Colombia no se denuncian. Y hay otros donde dicen que este es del Ministerio de Justicia, que el índice de impunidad está en el 77%, porque ellos dicen que independientemente de que se precluya o se archive o se investigue, el hecho de que haya una decisión judicial implica que ya sobre ese margen no hay un índice de impunidad. Y siendo este muy optimista, en el 77% es gravísimo, supongamos que sea verdad, y que sea el 77% del índice de impunidad en Colombia, delicadísimo. Porque es que, y yo lo decía acá, esto es un generador de violencia, y lo decían acá también. Un colombiano de a pie, que esté en cualquier vereda o corregimiento o municipio del país, pues va a tomar justicia por su propia mano. Porque es que si no confía en la institucionalidad, no confía en la rama judicial, no confía en el juez de su pueblo porque simplemente no resuelve, pues va a tomar la justicia por su propia mano. Y esto es un problema que es absolutamente delicado. Y repito, nuestra postura, y lo hemos definido, es que a la justicia hay que hacerle una reforma de fondo, que solucione sus problemas estructurales y más graves. Ahora uno de los magistrados decía, es que nos invitaron tarde porque vamos para la segunda, ya vamos para la segunda ronda de la discusión del equilibrio de poderes. Yo les diría que no se preocupen, porque es que esto ha llegado a tal nivel de descomposición y complejidad que yo estoy seguro que en menos de 2 años vamos a tener que estar discutiendo de verdad una reforma a la justicia, de fondo y completa. Y el Centro Democrático ha dicho que no apoya más proyectos de actos legislativos, ni proyectos de ley, ni leyes estatutarias, ni nada que no sea una reforma de fondo y estructural a la justicia. ¿Cómo les parece a ustedes, por ejemplo, el proyecto del fiscal general del Tribunal de Garantías? Un tribunal de garantías que dicen ellos, magistrados que deben ser elegidos por el Consejo Superior de la Judicatura, es decir, otro chicharrón para el Consejo Superior de la Judicatura, que sea un tribunal de cierre de los jueces de garantías, de los jueces constitucionales, para generar jurisprudencia sobre el tema. Entonces yo les pregunto, ¿qué garantía tiene cualquier colombiano de un tribunal que viene elegido de la Consejo Superior de la Judicatura, que además va a ser un tribunal con graves indicios de que va a ser manejado por la Fiscalía, y que además donde el tribunal, que se me olvidó mencionarlos, tendría la capacidad de modulación, y además de eso podría escoger qué procesos y qué no procesos seleccionar para debatir en ese tribunal de garantía? Muy grave, porque bueno, y entonces la Corte Constitucional, ¿qué? ¿Para qué está la Corte Constitucional si no es el máximo tribunal constitucional? Y entonces otra colcha, otro retazo para la colcha. O también entonces otro proyecto que se está cursando acá para la doble instancia de congresistas. Entonces resulta que los congresistas somos los ciudadanos de 4ª categoría. Entonces aquí hay unos señores aforados muy importantes todos, muy honorables todos, que pasan por comisión de acusaciones, plenaria de Cámara, comisión de instrucción en el Senado, plenaria de Senado, para levantar
el fuero y ahí sí pasar a la Corte Suprema de Justicia. Cambiémosle el nombre al Tribunal de Aforados. Entonces ya no serán representantes, sino unos señores magistrados, pero que finalmente tendrán que presentarle un informe a la plenaria de la Cámara. Pongamos en segundo lugar entonces a los ciudadanos comunes y corrientes que tienen derecho, como dice el derecho constitucional, a 2 instancias, y los congresistas que no tenemos derecho sino a una instancia. Y entonces se les ocurre la grandiosa idea entonces que partan la Corte Suprema de Justicia en 2. Y entonces allá la doctora Ángela María Robledo allá decía que se había revivido el paramilitarismo en el Congreso, porque yo particularmente dije que eso era antitécnico, porque no había forma en que un tribunal que no fuera superior al segundo decidiera la segunda instancia cuando había colegaje y había obviamente un mismo tribunal. Y nosotros los congresistas tenemos derecho a una segunda instancia, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice las normas internacionales y lo dice la jurisprudencia y lo dice todo el mundo, porque esa es otra forma de seguir desequilibrando los poderes en Colombia y seguir subyugando y acabando con el poder legislativo en el país. Y eso es lo que no interesa a quienes están en contra del proceso, y no porque aquí haya parapolíticos o farpolíticos o lo que sea, sino porque esa es la forma en la que las cosas deben ser. Eso no es un invento ni un capricho. De modo que creo que no tenemos tiempo para las preguntas, pero tenemos los correos de ustedes, así que de pronto les haremos llegar de pronto algunas observaciones para incluir en lo que serán las nuevas proposiciones del Centro Democrático para la próxima discusión. Nuevamente agradecerles que estén aquí y esperar que esta no sea la primera ni última vez que hagamos este evento, sino que ojalá cada que haya temas de la justicia pues podamos institucionalizar este espacio para discutir estos temas. Mil y mil gracias, que Dios los bendiga. Gracias.